si a una persona que tiene poca formación o es excesivamente inocente le sacas el dinero, pero ya, pues bueno, está mal, pero no es tan grave como cuando desahucian a una persona con cáncer y llega el curandero y bueno, eso me parece absolutamente fatal, ¿no? Y bueno, pues también decir que soy aficionado a la magia, soy profesor de matemáticas y la uso en mis clases para ilustrar principios de matemática, que es otra de las cosas que quizás no es tan conocido, pero que tiene unas aplicaciones pedagógicas muy grandes. Gracias. Sí, sí. Oye, pues me parece fenomenal lo que ha dicho. Quiero añadir una cosa a lo que ha comentado. Si me permitís, añado una cosa a lo que ha dicho. Vamos a ver, hay sentencias al respecto y es importante también conocerlas. Hubo un caso de dos hermanos, una era enfermera, la hermana enfermera y el hermano creo que era informático, con un padre que tenía cáncer. Acudieron ya desesperados a una curandera que les hizo una pócima que iba a curar el cáncer a cambio de una cantidad económica importante, algo de millones de pesetas. Estos hermanos le dieron el dinero a la curandera dio la pócima, el padre se murió al poco tiempo. Denunciaron por fraude a la curandera y lo curioso es que el juez dio la razón a la curandera. No, a los hermanos. El juez consideró que no había fraude en lo que había hecho la curandera. Y lo peor de todo es que efectivamente el juez lleva razón, me explico. Perdón, fraude no, estafa. El delito de estafa es un delito en el Código Penal, pero que requiere, para que exista el delito, que el engaño no sea burdo. Es decir, a una persona te engaña y tú la denuncias por estafa, pero es obligatorio, para que haya delito, el engaño no tiene que ser burdo, tiene que ser un engaño que resulte creíble. Quiero decir, si alguien te vende la Torre Eiffel y tú se la compras, no lo puedes denunciar por estafa, porque el juez entiende que el engaño es tan burdo que una persona no puede dejarse engañar de esa forma. Otra cosa distinta es que una persona falsifique algo muy bien falsificado, te lo venda pensando que es, no sé, pues tú te compras un coche y luego resulta que lo que te venden es una moto y eso es una estafa, porque efectivamente no tiene nada que ver. No, perdón, no sé si es el ejemplo. El ejemplo sería si tú te compras, por ejemplo, un reloj de oro y luego te venden el reloj y efectivamente parece de oro, pero luego tú te das cuenta de que no lo es, ¿no? Entonces eso sí es estafa porque la persona te ha engañado y en principio parecía auténtico. En el caso de la curandera, lo que le dijeron a los hermanos, lo que dice la juez, es que el engaño es muy burdo, que ellos deberían saber que el cáncer no se cura con un ungüento de curandero y que si le dieron el dinero fue a su cuenta y riesgo. Distinto sería que la curandera se hiciera pasar por médica, entonces es intrusismo profesional, entonces sí que puede haber un delito, pero en ese caso no. Entonces hay que tener cuidado con esto porque luego un curandero, tarotista, etcétera, no le puede denunciar por estafa porque se entiende que el delito es, que el engaño es tan burdo que no hay lugar. Pero me parece efectivamente muy grave en esos casos en los que se juega con los sentimientos de las personas, con el dinero de las personas y en situaciones de desesperación, porque cuando uno acude a estas cosas y paga ese dinero es porque está realmente desesperado y hay que tener mucha caradura y ser muy mala persona para aprovecharte de ese sufrimiento y encima querer sacar dinero engañando, porque yo me creo que quien hace eso sabe que está engañando, es decir, no tiene buena fe, creo que sabe claramente que está engañando. Creo que alguien quiere hablar por aquí. Aquí, ya que lo tengo yo, aprovecho. Yo te quería preguntar si alguna vez te has encontrado a alguien que de verdad crea que alguien puede tener poderes paranormales del tipo que sea y tú hayas intentado convencerles de lo contrario y no hayas sido capaz. Esto lo digo por una anécdota que cuenta Randy, que él contaba que una vez estaba intentando convencer a una persona de que Uri Geller no doblaba cucharas con la mente, las doblaba con la mano. Y le hizo unos cuantos trucos, digamos que replicando los trucos que hacía Geller. Y al final, cuando acabó, la persona le dijo a Randy: usted lo que pasa es que tiene poderes y quiere engañarme, diciendo lo contrario. Entonces, ¿alguna vez has visto una situación parecida? Yo personalmente no. Es más, la verdad, si alguien me dice que cree en algo paranormal, pues tampoco intento convencer de que no. Quiero decir, salvo que vea una cuestión de peligro. Yo personalmente pienso que si alguien que cada uno puede creer lo que quiera, ¿no? Otra cosa es que ya me quiera convencer a mí, entonces así que casi por autodefensa digo, un momento, como que no, pero si alguien quiere creer en lo que sea, aunque me parezca absurdo, bueno, pues yo lo respeto en el sentido de que, bueno, pues si tú quieres creer, allá tú. Otra cosa es que me quiera convencer, otra cosa es que, vamos, por poner un ejemplo, todos entenderemos. Si a mí alguien, yo no creo en Dios, ¿vale? Si a mí alguien me dice, yo es que creo en Dios, pues yo lo respeto y no voy a intentar convencerle para que no crea. Pues si a ti te vale y te va bien así, pues allá tú, yo no creo, tú sí. Otra cosa muy distinta es que me dijera que hay pruebas objetivas de que Dios existe, entonces así que de un momento eso es distinto. Una cosa es que tú me digas que crees algo y la creencia es libre,
y otra cosa es que me digas que hay pruebas, entonces sí que quiero ver esas pruebas, las quiero contrastar y quiero que hagamos un debate. Si alguien me dice que cree en lo paranormal, pues me parece bien, que crea lo que quiera. Otra cosa es que me diga que hay pruebas, entonces sí que le diría un momento, eso hay que verlo más despacio, si hay pruebas, entonces sí que quiero que lo veamos y tal y cual. Sí que conozco incluso a magos que creen que existe lo paranormal, que para mí un poco extraño, porque dicen, oye, tú sabes cómo van los tipos, ¿cómo puedes...? Pero hay gente que sí, que bueno, lo cree, para mí te digo, si lo quiere creer está en su derecho, yo no le voy a decir que no, aunque para mí es un poco contradictorio, ¿no? Si de verdad sabes cómo se puede hacer por el principio navaja de Ockham, el método simple pues es el más correcto. Pero sí que si una persona quiere creer en algo, por más que le digas, no lo crea. Ojo, yo sí que he conocido a magos profesionales, en concreto uno me contó una anécdota de que fue una persona a su espectáculo y al final, al salir, este mago cuando acaba el espectáculo siempre saluda a todo el mundo, le da la mano y tal, y uno le dijo que le había hecho un mal de ojo y que se lo quitara. Claro, este mentalista se queda así y claro, le explico y dijo, oye, mira, esto es mentalismo, esto no es exactamente auténtico, es un espectáculo y tal, y es imposible que yo te haya hecho un mal de ojo. Pero se empeñó en que no, tú me estás negando porque tú eres un cabrón, encima me echan mal de ojo, no me lo quieres jurar, no sé qué. Al final le dijo, venga, va, pues ya está quitado. Y el tío se fue tan contento, ¿no? Que sí que hay gente rara, ¿sí? Aquí también, siguiente. Hola, bueno, con respecto a la gente que se piensa que hay determinados mentalismos que son auténticos. En mi familia hay 3 epilépticos con crisis bastante curiosas. Mi padre, por ejemplo, no ha sabido que era epiléptico hasta que ya ha sido anciano y se le han agravado las crisis como consecuencia de otra enfermedad distinta. Pero toda su vida ha visto supuestamente espíritus. Porque tenía un tipo de crisis que se denomina parcial compleja, que también ha tenido déjà vu y tal. La diferencia entre una persona con sentido común, bueno, no me gusta la expresión con sentido común, entre una persona escéptica y una persona a la que le falta un hervor, es que mi padre toda su vida ha sabido que aquello eran tonterías. Y mis 2 hermanos epilépticos, pues también de alguna manera, a ellos se les diagnóstico más temprano, también han sabido que eso eran tonterías. Lo de mi padre, por ejemplo, haciendo la mili en una ocasión, tuvo un déjà vu muy espectacular, que fue durante todo un día entero, él tenía la sensación de que ya había vivido todo y supuestamente sabía lo que iba a ocurrir a continuación. ¿Qué pasa? Pues que era un día de maniobras y las cosas que... y las cosas que tenía que hacer pues se repetían. Luego también hay otro tipo de crisis que ocurre cuando estás en una situación de estrés físico, que estás cansado, que justo ya estás en la cama y tal. Muchos epilépticos sin diagnosticarlo confunden con sueños, con determinado tipo de sueños, pero son crisis epilépticas, que tú ves espíritus. Tú estás en la cama, estás tumbado en la cama, ves una mujer que no reconoces, porque esa es la diferencia entre la epilepsia y la esquizofrenia, es que en la esquizofrenia tú te lo crees y además es alguien familiar. El epiléptico ve una especie de figura espectral que identifica como humana, pero tú de alguna manera pues ves ese espectro que se sienta en la cama, sientes que la almohada baja, o sea, se sienta a tu lado, que baja el colchón, que baja la almohada, como si hubiera un peso real y todo. Pero tú, en el momento, si eres una persona, como te digo, que no le falta ningún hervor, tú en ese momento piensas, vale, esto lo está fabricando mi mente. Y eso es una diferencia enorme que tiene que ver mucho con la educación. Incluso también te puedo hablar de una chica esquizofrénica que conozco, que de un día para otro empezó a ver santos. Se le aparecía la Virgen, veía santos y tal. Y claro, la tía era atea. Entonces, claro, pues nada, le dieron medicación y dejó de ver santos. Y ya está. Y ya está. Esto era lo que quería compartir con vosotros, que hay gente que lo flipa y no se da cuenta que lo flipa. Es la diferencia. Buenas.
preguntar? A ver, una pequeña reflexión, tampoco es una pregunta, así que lo siento por quitarte el protagonismo, que además te queda muy bien, porque lo haces muy bien. Es una reflexión parecida a la que acaba de hacer, bueno, no he dicho su nombre, pero bueno. Aquí entre nos, las personas que hemos venido aquí, me imagino, y podría apostarme un riñón a que la mayoría no creemos en esto. Entonces está muy guay, lo vemos como algo ridículo el creerlo, hasta lo satirizamos y nos reímos y está muy bien. Ahora bien, también hay que pensar que hay culturas donde la magia es muy importante. Esto es una cuestión de formación profesional, por lo que yo me dedico, y por los sitios donde he tenido la suerte de estar, ¿no? Entonces, hay culturas donde la magia juega un rol muy importante en la vida. Yo no sé si aquí hay algún guineano o guineana, de ser así nos podría contar un poquito cómo es, y donde hay gente que realmente se aprovecha muchísimo y hay muchísima credulidad, hasta el punto de que muchas veces los proyectos que desarrollamos nosotros se pueden ver afectados por pequeñas creencias o cosas que estén surgiendo con determinados magos o lo que sea, ¿no? A veces surge de credulidad porque obviamente hay muy poca formación, hay muy poca no sé qué. Tú no has tenido tiempo, me imagino, o no sé si es que no te incumbe o que no te toca, vamos a hablar de este tema, de cómo se entiende la magia en otros lugares, ¿no? Porque obviamente lo estamos hablando desde nuestro contexto. Pero la magia, lo que quiero decir es eso, bueno, que juega un papel muy importante y en algunos sitios, incluso en política, se llega a hablar del tema de la magia y es algo que está muy presente en la vida de las personas, ¿no? Y bueno, y da lugar a muchos conflictos también y a muchos problemas. Pero vamos, más que nada una reflexión para que lo pensemos, que a nivel mundial nos parece que nadie puede querer engañar con lo de la magia, nadie puede querer decir que es un mago de verdad o que nadie se lo cree, pero hablando en proporción de la población que hay en el mundo, todavía hay una grandísima mayoría de gente que se lo está creyendo en muchos sitios y a veces ayuda, como la religión, y esto te ayuda a meditar y a creerte muchas cosas que te hacen, bueno, no tener miedo a la muerte y tal, pero en muchísimas ocasiones causan problemas bastante importantes, ¿no? Ya para verlo desde otro punto de vista, más allá de la estafa y todo esto. Pero me permite apuntar con los comentarios, porque como no puedo apuntar, si luego se me olvidaría. Muy breve. En cuanto a la chica que ha hablado aquí, me parece primero muy valiente todo lo que has dicho, ¿no? Porque es un tema sentimental, también emocional, también familiares, pero me parece muy importante porque, a ver, veníamos hablando también antes de llegar aquí, el tema de a mí me funciona, o es que a mí me ha pasado, ¿no? Ese argumento para una persona crédula es irrebatible, no, pero es que a mí me ha pasado, ¿no? Cuando alguien dice, pero hombre, ¿cómo vas a ver un espíritu? No sé qué, no, yo lo he visto y yo sé lo que he visto, ¿no? O yo me tomo homeopatía y es que me cura, a mí me funciona. Claro, cuando a ti te funciona, parece que no hay forma de decirle cualquier otra explicación alternativa y dice, no, cuando a mí me funciona, pues es bueno también ver que hay personas que ante lo mismo, otros dirían efectivamente, los que como tú dices, le falta un hervor, y otra gente que a pesar de eso, pues es capaz de tener cabeza sensata y de decir, vamos a ver, es una alucinación, eso no puede ser. Entonces, en este caso, el a mí me funciona es al revés. Es decir, igual que hay gente que le funcionan cosas parapsicológicas o de este tipo, también hay gente que es racional, y es bueno saber y tener los testimonios de personas que te compensan un poco, que dicen, bueno, que uno puede tener experiencias tan difíciles como las que ha contado y sin embargo pues tener una cabeza sensata y una mente escéptica. Y lo que ha hecho también aquí el compañero es muy importante, tal vez a lo mejor he pecado un poco de etnocentrismo, de centrarme solo en la cultura occidental, pero sí que es cierto que en otras sociedades y actualmente la magia sigue, la magia en el sentido de que de verdad existe magia de este tipo, sigue funcionando. Los jueces, por ejemplo, admiten, vamos a ver, para el delito de privación de libertad hay prosenetas, me sale la palabra, hay prosenetas que retienen a las prostitutas que vienen de países donde el vudú vamos, que la gente cree en el vudú con normalidad, y estos prosenetas lo que le dicen a las prostitutas es que les hacen vudú, y le dicen, mira, tengo un muñeco vudú tuyo y como te escapes del prostíbulo, pues cojo y te hago algo en el muñeco, ¿no? Ojo, y la mujer es capaz de, incluso con las puertas abiertas, de no escaparse por el terror que le da, que le puedan hacer vudú y que le pueda ocurrir algo. Los jueces entienden que a estas mujeres, a lo mejor nigerianas o de Brasil o de países donde realmente la gente cree en esto, entienden que eso es una coacción psicológica y que constituye delito de privación de libertad, aunque no esté atada, aunque no esté con un cerrojo, aunque la puerta está abierta. Si la persona de verdad cree en eso y eso le impide salir físicamente de la casa, aunque para nosotros es una chorrada, pues el juez entiende que efectivamente eso hay una privación de libertad, cosa que sin embargo en occidental el juez no se lo reconocería. A un occidental el juez le reconocería que toda la cultura nuestra es imposible que el vudú le pueda asustar tanto como para que no, pero es importante ver ese matiz cultural. Claro que me parece muy importante porque efectivamente es que hay gente que cree todavía en la magia y que cree que, pero vamos, que no hay que irse tampoco a estos países tan lejanos, que digo, la feria de ahí de Atocha están ahí poniendo, o sea, que tampoco es tan estable. Sí.
Hola. A ver, aquí creo, bueno, aquí hay una persona que quiere. Sí, es que creo que has tratado un poco el tema de la hipnosis, del hipnotismo. Se supone que es exactamente lo mismo que la clarividencia. Que creo que has tratado un poco... A ver, ¿se oye ahora? ¿Dónde es? ¿Ahí? Vale. Es que creo que has tratado... Uy, ahora se oye mucho. Creo que has tratado un poco el tema de la hipnosis. Y entonces, por lo que yo me he supuesto, se trata del mismo fraude que de la clarividencia o de la adivinación. ¿Esto es así? No. Porque podría darse el caso no solo de magos o alguien que pretenda engañar, sino que uno acude a un supuesto profesional, psicólogo, psiquiatra, y dice, bueno, es que esto se te cura a ti hipnotizándote. Vale. Esto es lo que me gustaría que comentaras. Vale, mira, bueno, yo no soy experto ni mucho menos en el tema de hipnosis, yo soy de filosofía, no soy de psicología, entonces de hipnosis tampoco es que sepa mucho, pero sí que me he interesado en el tema y sí que conozco algo. Sí te puedo decir algo, o sea, la hipnosis, lo que científicamente se sabe de la hipnosis, que es un fenómeno real, es decir, es posible hipnotizar a personas, eso sí que es cierto, se puede hipnotizar a alguien. Ahora bien, lo que no es cierto es que la persona entre en alguna especie de estado semimágico o que le salgan poderes mentales por estar hipnotizado, ni por supuesto que regrese a vidas anteriores ni nada por el estilo. O sea, eso sí que es totalmente falso. Pero hipnotizar sí que se puede hipnotizar. La hipnosis se estudia científicamente. En España el grupo de hipnosis del Colegio Oficial de Psicólogos de Valencia, y lo trabajan el profesor Antonio Capafons, pues es un experto en este tipo de estudios de la hipnosis. Se hacen estudios científicos con grupo control, con, vamos, experimentos científicos, donde se demuestra que la hipnosis, como adjunto de una terapia psicológica o médica, ayuda a que sea más efectiva la terapia. Te repito lo que he dicho, es decir, en un contexto de una terapia médica o psicológica, aplicar como una técnica coadyuvante de esa terapia psicológica o médica hipnosis hace que sea más eficaz esa terapia. Lo que no se admite científicamente es que la hipnosis por sí sola sea capaz de ser terapéutica, es decir, que la hipnosis sin más pueda servir para algo. Me explico. Si una persona quiere dejar de fumar, entra un tratamiento psicológico o médico, y además si el psicólogo o el médico sabe hipnosis y la sabe emplear, pues la usa en el contexto del tratamiento, y esa persona seguramente dejará de fumar más fácilmente. Lo que no se considera científico es que solo con hipnosis a alguien lo hipnoticen y deje de fumar. Eso es lo que se considera que no tiene la suficiente base empírica. Pero vamos, en la hipnosis sí que hay una parte científica. La hipnosis no deja de ser un estado de supersugestión, es decir, el hipnotizador es capaz de crear un estado de sugestión en la persona a través de las sugestiones que le va haciendo, y la persona pues se comporta voluntariamente como le dice el hipnotizador, aunque su conciencia es de que lo hace de un modo involuntario. Pero vamos, que hay que quitar toda la mitología que rodea la hipnosis. Ahora, ¿hay farsantes en el campo de hipnosis? Muchos, eso sí que es cierto. La inmensa mayoría de personas que se autoproclaman como hipnólogos, hipnotistas, que hacen regresiones y que curan todo con hipnosis, pues eso sí que es totalmente desconfiable. Si alguien quiere aplicarse a sí mismo hipnosis, lo mejor es que acuda a un psicólogo o médico, que sea psicólogo o que sea médico, que además haya hecho formación específica en hipnosis a través de los organismos acreditados, como son los colegios profesionales, los colegios oficiales de psicología o de medicina, etcétera. Y lo que sí que también es muy dudoso, por no decir totalmente falso, son todos esos cursos que se venden de aprende a hipnotizar, no sé qué, no sé cuánto. Entonces sí que efectivamente ahí también habría mucho para fraude, pero también es cierto que hay una parte científica de la hipnosis, y como siempre lo mejor es informarse, pero informarse de quien realmente tenga estudios. Si ves que además el que dice que hipnotiza, de paso te vende medicinas naturales y cosas de estas, pues yo personalmente recomiendo desconfiar de ese hipnotizador. Vamos, yo he visto hipnotizar y he visto a gente que realmente sabe hacerlo y que es auténtico, que no es falso. No es teatro, como mucha gente piensa, es auténtico. Ahora sí. Hola. Aquí. Yo quería, eso también es un poco más una reflexión general, pero también es una pregunta, pero no creo que alguien tenga una respuesta, y es que ahora con todo este tema de la TDT también tenemos un montón de brujos ahí pululando, y quirománticos y astrólogos y etcétera. Pero claro, toda esta gente se escuda en un vacío legal que hay porque ellos lo ven como entretenimiento, cuando en el fondo pues sabemos que hay un porcentaje muy grande que es un fraude. Pero claro, es muy difícil discernirlo. Sabemos que es un fraude, pero no podemos aplicarlo, que es muy difícil ese vacío legal que hay. Sin embargo, es donde se escuda pues todo eso, la feria esta y toda esta gente.
El vacío legal, yo no creo exactamente que haya un vacío legal, simplemente vivimos en un país libre y democrático, en Estado de Derecho. La gente puede creer lo que quiera y puede ofrecer lo que quiera. En un mercado libre, el que quiera ofrecer algo, lo puede ofrecer, ¿no? Y la cuestión está en que el consumidor tiene que tener la suficiente información como para distinguir lo que es falso, digamos, ¿no?, de lo que es auténtico. Yo vería peligroso un Estado tan proteccionista que incluso nos dijera en lo que tenemos que querer y en lo que no. Yo creo que, salvo lo que sea comprobadamente peligroso, o un veneno, eso sí que hay que prohibirlo. Ahora, todas estas terapias que en el fondo no dejan de ser como mucho efecto placebo, en realidad no son peligrosas. Es decir, ¿por qué prohibirlo? Porque no se darle al Estado la autoridad de prohibir ciertas cosas. ¿Por qué van a prohibir la acupuntura? O sea, que se le quiere pinchar en la espalda, que se pinche, pero no le va a hacer mayor mal, si acaso el mal económico de que le quiten el dinero, pero también tendrá la responsabilidad del usuario de informarse de las cosas, ¿no? También es verdad del Estado de informar y de tratar. Lo que es peligroso, y eso que me parece peligroso, es que en centros públicos, médicos, etcétera, se oferten ciertas terapias de eficacia no comprobada, como puede ser la acupuntura, homeopatía, etcétera. Eso sí que me parece grave. Es decir, yo si voy a un hospital quiero que a mí me ofrezcan terapias que estén científicamente comprobadas, con experimentos doble ciego, publicados en revistas acreditadas, etcétera. No me parece bien que el médico me ofrezca, por ejemplo, una medicina homeopática. Eso es lo que a mí no me parece bien. Ahora, un homeópata fuera de un centro sanitario que en virtud de su libertad económica quiere ofrecer eso, bueno, pues allá que quiera ir. Pero por lo menos eso sí, en lo que es del Estado, ahí sí que habría que poner un criterio bien tajante de lo que se puede y lo que no se puede hacer. De ahí que los homeópatas, acupuntores, naturópatas, etcétera, tengan tanto interés en entrar en las universidades y en que les regulen su profesión, como dicen ellos, etcétera, porque intentan tener un prestigio que realmente yo creo que no les corresponde. Entonces, sí, pero sin embargo hay una serie de prácticas que están, digamos, no prohibidas, pero sí tipificadas como fraude. ¿Y hasta dónde sí este tipo de prácticas deberían tipificarse como tal? Es que, por ejemplo, es fraude el espiritismo. Para mí sí, evidentemente, pero claro, el espiritista lo que dice es que le ofrece un servicio, que es el servicio de comunicarse con los espíritus. Y si alguien cree en eso, hay que prohibir eso. ¿Por qué lo vas a prohibir? No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Si yo preferiría que no hubiera espiritistas ni gente que creyera en eso, pero no por ley, sino porque la ciencia y el conocimiento científico estuviera extendido en la sociedad, y lo mismo que ya no creemos en brujas, que no creamos en... Bueno, que no creemos, también hay gente que cree en brujas, ¿no? Ya me entendéis, no te quiero decir. Sí. ¿Se oye? Sí. Bueno, primero que todo, pues agradecerte por la charla que nos has ofrecido y que además pues ha sido, además de didáctica, pues muy entretenida. Y bueno, pues no lo sé, sin ánimo de tampoco de polemizar ni de ofender a nadie, pero digamos un poco la propia sucesión de las preguntas me da el hilo para lo que te quiero plantear. Pero primero, pues esta chica que se sentaba por aquí, pues ha planteado, en fin, el caso de personas en su familia, ¿no?, en que pues, fenómenos aparentemente percibidos, ¿no?, pues son fruto de ciertas patologías. Este otro chico que preguntó luego por aquí, pues decía, bueno, pues también en pueblos, un poco, vamos a decir, pues más primitivos, si se quiere, o de otros lugares del mundo, ¿no? Tú incluso nos has dicho, bueno, pues es que también aquí, claro, incluso en nuestro mundo occidental, pues vete a la feria de Atoche y vas a ver a gente que tal. Pero yo es que iría un paso más allá, es decir, tú lo has esbozado al principio de tu charla, hay el pensamiento mítico, o pensamiento, si se quiere, irracional, y un pensamiento pues más escéptico o más racional, pero es que incluso en nuestro mundo occidental la inmensa mayoría de las personas tiene un pensamiento no racional, en el que de hecho se considera como una virtud la fe. La fe es por definición creer lo que no podemos demostrar o lo que no hemos demostrado. Y de hecho, pues considerar eso como una virtud es para mí totalmente anticientífico y antirracional. Y esto pues no tenemos que irnos al Príncipe Pío. Quiero decir, aquí enfrente hay una iglesia, pues vete mañana por la mañana y ya pues, mira lo que te cuentan, ¿no? Entonces, bueno, pues bajo mi punto de vista, este tipo de pensamiento está muy extendido y de hecho lo aceptamos como algo cotidiano e incluso respetable. Que no se me malinterprete, no quiero decir que no haya que respetarlo, pero digamos intelectualmente respetable, porque además con el argumento de la mayoría, es que el 99% de la humanidad cree en algo, por tanto hay que respetarlo a todos los niveles. Pero eso, bueno, ya digo, sin ánimo de ofender a nadie ni de ser polémico, pero me gustaría, porque en el fondo estamos dando vueltas alrededor, pero yo creo que la cuestión está ahí, pues plantearlo y saber tu opinión. Muchas gracias.
Yo en cuanto al... Bueno, yo no soy creyente para nada, vamos, me considero ni siquiera agnóstico, me considero ateo, yo creo que no existe ningún tipo de divinidad. Ahora bien, como te he dicho, yo sí respeto las creencias de las personas. Si una persona quiere creer en algo, aunque sea irracional, yo en principio no le pongo ninguna objeción, o sea, es su derecho, si quiere creer, que crea. Lo que a mí me preocupa es que me quiera hacer creer a mí, o bueno, que me quiera hacer creer, sino que me quiera obligar a que yo crea algo. Eso sí que me preocupa más. A mí me preocupa, por ejemplo, que porque sea Semana Santa y algunos crean en la Semana Santa, el calendario escolar me pongan las vacaciones tan lejos de las anteriores vacaciones y que los trimestres, por ejemplo, pues estén tan descompensados. Es decir, esa influencia de la religión en la escuela, por ejemplo, o en la política o en tantas cosas, sí que me preocupa. A lo que es la creencia en sí, pues sinceramente, si alguien quiere creer, mientras que reconozca que es creencia. Como te decía antes, el problema está en cuanto me quiere decir que es un hecho. Es decir, si la persona a mí me quiere decir, no, es que no es que yo crea nada ni lleva, es que es un hecho que nada ni lleva existiendo. Bueno, entonces no. Entonces ahí sí que tenemos que discutir mucho. Ahora, si es solo creencia y mera creencia, pues como si quiere creer, yo qué sé, que el cielo es rojo, pues bueno, creo lo que quiera. Siempre y cuando esa creencia no limite mi libertad, ni me impida a mí el poder tener mi libertad, mi punto de vista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo soy respetuoso con las creencias siempre que sean creencias. De todas maneras, como dice Fernando Savater, se respeta a las personas, no a las ideas. Es decir, las ideas están en un campo de batalla para ser combatidas, y el que expone en público una idea, en cierto modo, está obligado a decir también las razones por las cuales expone esa idea. Entonces, cuando uno se atreve a decir en público, yo pienso esto, tiene que aceptar que alguien le diga el por qué, y por qué lo piensas. Que yo creo que también ahí se ha malinterpretado la libertad de expresión. Libertad de expresión, a mi modo de ver, no es solo decir la primera ocurrencia que tiene en la cabeza, sino también tendría un deber, como la otra cara de la moneda, de por qué crees eso que dices. Es decir, yo creo que la libertad de expresión consiste en que si una persona quiere decir algo, que lo pueda decir y que lo pueda demostrar si es que tiene las pruebas. Ojo, de ahí, lo digo porque mucha gente dice, no, es que es mi opinión, como si ya fuera intocable por eso. Oye, no, perdona, es tu opinión, pero también tendrás unas pruebas de tu opinión que tendrás que exponer, y si no las tienes, bueno, pues, perdona, pero no voy a respetar esa opinión si me parece que no es respetable. Ojo, ni le voy a pegar a esa persona, ni la voy a encarcelar, ni le voy a prohibir nada, ni haga lo que quiera. Ahora bien, que me perdone si luego le digo me parece que tu idea es estúpida. Es decir, si yo creo que una idea es estúpida, pues que y te aporto las pruebas de por qué creo que es estúpida, lo siento por ti, por no haberte arriesgado a decirlo, ¿no? Entonces yo cuando digo, por ejemplo, yo qué sé, yo creo que el ser humano sí que ha llegado a la luna. Y bueno, pues si alguien me pregunta que por qué, pues creo que tengo ahí unas pruebas pues, para decir por qué creo que el ser humano ha llegado a la luna y tal y cual, ¿no? Y si alguien me dice que no ha llegado a la luna, pues le voy a exigir las pruebas. Y bueno, pues ¿qué pruebas tienes tú de por qué crees que no has llegado? Vamos a debatirlo. Lo que no me valdría es que dijera, no, yo no lo creo y punto. O yo sí lo creo y punto. En vez de dogmático. Yo creo que no hay que ser dogmático, que si alguien dice algo tiene que... Ojo, si me dice simplemente lo quiero creer y punto, porque sí, estás en tu derecho, pero no me digas que es un hecho. Es una creencia. Voy a distinguir hechos de creencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo respeto la religión siempre y cuando esté en el ámbito de la creencia. Cuando dé el paso a los hechos y me diga que Noé existió, o que el diluvio universal fue auténtico, o que cosas de estas, pues yo tendré que decir, perdona, pero no es así. Y tu idea no te la voy a respetar en el sentido de que las ideas están para ser combatidas y que gane la más fuerte, y la más fuerte la que tenga más argumentos, no la que tenga más fuerza física o de otro tipo. No sé si te he dicho más o menos lo que pienso y si te ha quedado... Sí, bueno, gracias. Yo más o menos estoy de acuerdo contigo, bueno, estoy de acuerdo contigo en lo de que yo también respeto las creencias de los demás, pero por desgracia influyen muchísimo. Hablamos también ya no solo de religión, sino de supersticiones, o lo que has dicho de la homeopatía. A mí que llegue a un hotel y que no haya, por ejemplo en China, un piso 4, un piso 14, un piso 13 o cosas por el estilo, y que en todas partes, por culpa de las supersticiones, sí que te limiten determinadas cosas, me parece fuera de la racionalidad. Que yo llegue a un médico e intente, un médico, curarme una lesión con acupuntura, o que vaya a una farmacia y que me vendan una pomada homeopática que al leerlo yo me di cuenta, no me parece bien. Tengo una compañera, por ejemplo, de trabajo que se está tratando con medicamentos homeopáticos. Van a acabar despidiéndola del trabajo porque siempre está enferma. Y lleva no sé cuántos meses tratándose con ese medicamento, y es que falta, o sea, pero muchísimo trabajo. Entonces sí que realmente afecta. En España tenemos clarísimo lo que es la religión en la casa real. Yo considero que deberían practicarlo en su casa, no en actos públicos.
para nada, porque estamos en un estado laico, por ejemplo. Y sí afecta el colegio de mis hijos, que un profesor les ha llevado... Hay una cosa que está bien, un profesor les llegó a decir de pequeños, mi hijo vino muy asustado a mi casa porque sabía que yo era atea y que no creía en Dios, su padre sí. Y me dijo, mamá, es que mira que me han dicho, les habían dicho que los ateos éramos demonios inteligentes. Hombre, le dice, inteligente. Algo es algo. De hecho, mis dos hijos son igual de ateos que yo, o sea, no hay ningún problema. Entonces, al margen de todo esto de estar de acuerdo, yo sí que te quería hacer una pregunta. No sé si la superstición puede estar más o menos metida en todo lo que has contado, porque en realidad también son creencias de que una reacción a algo que haces tú te va a influir negativamente o positivamente o cualquier cosa. Y además hay cosas muy irracionales. Me trajeron no hace mucho tiempo de China una figurita que era como de una arcilla muy fina. Entonces era un muñequito muy cabezón, desnudo, con un miembro, y me decía, no, es que es curiosísimo, fíjate, y da suerte. Pero es curioso, si le echas agua fría no mea, pero si le echas agua caliente sí. Claro, se dilata el poro y entra el agua. Es que es básico, es totalmente básico. Pero bueno, que es aplicar lo que es la razón a determinadas cosas que son curiosas. Yo lo que sí quería preguntarte es que los mentalistas, estoy hablando de los parapsicólogos de Navasi, los mentalistas o el mentalismo, al igual que la psicología, ¿se puede utilizar para algo positivo que no sea solo espectáculo o fraude? Vamos a ver, bueno, para mí ya es bastante positivo, usarlo para el espectáculo. Vamos a ver, ¿me has dicho el mentalismo o la psicología? Que si se puede usar para algo... Es que no lo sé, porque, bueno, realmente hay mentalistas, o por lo menos hay mentalistas que dicen que son psicólogos o que usan técnicas psicológicas para ayudar a la gente. Entonces, eso es lo que, si realmente existe eso o no existe. Hombre, yo lo que entiendo por mentalista es un mago que hace un espectáculo aparentando poder de la mente. Eso es lo que yo entiendo por mentalista. A lo mejor te está refiriendo a gente que dice que cura con poder mental. Si te refieres a ese tipo de mentalistas... No, me refiero a gente que más o menos adivina determinadas cosas utilizando métodos psicológicos, pero para ayudar a la gente, pero no son psicólogos o no son psiquiatras. Vale, mira, vamos a ver. Yo lo que te podría decir al respecto es que en el fondo las técnicas mentalistas, claro, no quiero decirlo tú, pero las técnicas mentalistas, en el fondo, muchas de ellas las usamos cotidianamente. Es decir, los magos no usamos nada extraño, en realidad lo que usamos cosas normales, solo que la gente no sabe que las estamos usando, pero que, por ejemplo, a todo el mundo le ha pasado que tú llegas a tu casa, cuando eres pequeño, pues tú llegabas a tu casa y te habías enfadado con tu amigo, y entras por la puerta y decía a tu madre, ¿con quién te has enfadado? Y tú decías, mi madre, ¿qué poderes? Y no es eso, en el fondo no deja de ser también lectura del frío, es decir, tu madre te conoce tanto que interpreta tus reacciones, igual que muchas veces sabes cuando alguien te miente de alguna manera y dices, esta persona me está mintiendo, y no es que tengas poderes, es que somos capaces de detectar muchas cosas, incluso sin ser conscientes. Entonces, el conocimiento de esas técnicas puede servir, si acaso, a lo mejor para perfeccionar eso, pero ojo, hay otros mitos, como el mito de que, pues yo qué sé, los detectores humanos de mentiras, personas que solo con ver que saben si mientes o no, pues sí, también hay mucha mitología, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que estudiado científicamente, los psicólogos sí que estudian científicamente estas técnicas, y de hecho los magos y mentalistas cogemos muchas de las técnicas de la propia psicología, ¿vale? Toda la psicología de la Gestalt de la percepción, eso lo usamos los magos muchísimo para esconder las cosas y que no se vean y qué tal, porque igual que la psicología de la atención, la magia consiste principalmente en dirigir la atención a donde nos interesa, y a donde no nos interesa que no se dirija la atención. Claro, todo eso es psicología aplicada en cierto modo, ¿no? Y la vida cotidiana lo usamos también, en la vida cotidiana también usamos esas cosas. ¿Cuál es el problema? La gente que lo utiliza pero para hacer el mal, la gente que lo utiliza para hacer fraude, la gente que lo utiliza pues, para engañar. Cuando tu madre te dice, ¿con quién te has peleado y tal? Digamos que lo usa para el bien, para preocuparse por ti, pero cuando el tarotista lo usa para hacerte creer que las cartas le dicen tu futuro, pues lo está usando para el mal. En cuanto al otro que me decías de las supersticiones, sí que es verdad que hay muchísimas supersticiones, y las supersticiones es pensamiento mágico. En realidad, las supersticiones es establecer una relación de causa y efecto entre dos cosas que no están conectadas. Yo veo un gato negro y luego me caigo por la calle y digo, la causa de caerme era el gato negro. Es una superstición, es establecer una relación de causa y efecto entre dos cosas
que realmente son independientes, que no tienen ninguna conexión entre ellas. Entonces, es cierto, hombre, lo de que en China no hay habitaciones número 4 y tal, bueno, pues no deja ser anecdótico, pero otras supersticiones, como la que has dicho de tu amiga homeópata, que es mucho más grave, porque efectivamente, o por ejemplo, ya que hablamos de la religión, para mí, que un testigo de Jehová no quiera hacerse una transfusión de sangre, me parece una superstición. Vaya él, si no se la quiere hacer, pues yo tampoco le voy a convencer, allá él. Ahora, lo que sí me parece muy grave es que no quiera que a su hijo le hagan una transfusión de sangre. Eso sí que me parece muy grave, porque además yo mantengo la idea, no mía, de Richard Dawkins, de que los niños no tienen religión. Yo no creo que un niño sea capaz de distinguir si está de acuerdo con el dogma de la transustanciación o no. Y que el niño sepa si es católico o protestante por eso. Pero yo sinceramente creo que los niños, igual que me parece una barbaridad hablar de niños de derechas, niños de izquierdas o niños de centro, me parece una barbaridad hablar de niños católicos, musulmanes o judíos. Yo creo que los niños son niños y que, si acaso, los padres tienen religión, pero el niño como menor no, cuando sea mayor, él decide lo que quiera. Entonces yo creo que en el caso de si una superstición o una ideología, por decirlo de otra manera, puede afectar a los derechos de un niño, tiene que prevalecer el derecho del niño. Por muy testigo de Jehová que sea el padre, al niño hay que ponerle la transfusión, porque es lo que el médico considera imprescindible para salvarle la vida. Y luego ya, cuando el niño crezca, si quiere que no se haga transfusiones, pero mientras sea un niño, por muy padre suyo que sea, el padre no puede vulnerar el derecho a la vida del niño, ¿no? El derecho religioso del padre no puede estar por encima del derecho del niño. Entonces, es verdad que las religiones, las supersticiones, ciertos pensamientos que llamamos nosotros magufo, sí que es cierto que influyen en la vida de las personas, en la vida práctica. Es decir, en la vida práctica, a veces de un modo inofensivo, de alguna manera, y otras a veces, en mi pueblo hay una cosa que se llama la oración, que la oración es que cuando te encuentras un poco mal, te han ahogado. Y hay unas mujeres que saben una especie de oración mágica que la dicen y te curan, ¿no? Pues mi madre cuando me ve un poco triste llama a mi tía y me dice la oración. Bueno, yo no creo en nada de eso y tal, pero bueno, pues si, no, tampoco me hace daño, quiero decir, que si lo quiere hacer, bueno, pues ella se queda más tranquila y más conforme. Más grave me parecería, como le pasó a la niña de Almansa, que le quiera sacar a una niña el demonio de las tripas. Eso me parece mucho más grave. Entonces yo creo que la superstición sí que nos afecta y hace daño y que hay que poner ciertos límites. Es decir, los derechos no son absolutos y el derecho ideológico, religioso o de lo que sea cree en algo no puede vulnerar ni mucho menos otros derechos, como son el derecho a la vida, la integridad o lo que sea. Entonces es verdad que la superstición hace mucho daño y bueno, pues que te voy a hablar de la influencia de la religión en la política, por ejemplo, ¿no? Eso es totalmente, cuando yo veo al presidente del gobierno que promete el cargo delante de un crucifijo, pues sinceramente yo no me siento representado con el crucifijo. Yo creo que la religión tiene que estar en el ámbito privado de las personas y que el ámbito político es el ámbito público en el que todos nos tenemos que sentir identificados, independientemente de nuestras creencias o no creencias. Yo creo que eso hay que separarlo y que España todavía no ha separado claramente la religión de la política. Bueno, Francia a lo mejor un poco más, pero que no del todo, mucho menos, pero bueno, que en comparación por lo menos, yo creo que... Creo que lo que acabas de decir, que la diferencia... Sí, lo primero, darte la enhorabuena por la charla, me ha gustado mucho. Gracias. Y creo que es totalmente imposible diferenciar lo que es la religión de lo que es un camino cultural. Nosotros llevamos 2000 años de cristianismo y no puedes decir ahora mismo cambiarlo de golpe. Como tú acabas de decir de prometer, si se lleva prometiendo 2000 años no puedes decir, ya no se promete, pues yo lo digo. Porque caemos en el mismo error que cayeron a lo mejor hace 500 años diciendo que la ciencia iba contra Dios. Por eso no sé si me explico. No, yo no sé. Mismamente, lo de la oración que has dicho de tu padre, que le entraba y te hizo una oración. Eso no es algo que le hayan impuesto a él. Eso es un acervo cultural que era adquirido desde pequeñito y lo he interiorizado. No puedes decir a una persona después de 40, 50 años que eso está mal, ya que Dios no existe, porque no lo va a entender. Ya que es algo que se ha mamado. Llevamos 2000 años de cristianismo. Lo mismo que lo de la magia, a lo mejor en esa tribu llevan así 3000 años. No puedes llegar y decir, esto está mal, los dioses no existen. No sé si era mentira. Sí, bueno, vamos a ver. Es cierto que de un día para otro las cosas no se cambian, eso sí que es cierto. Vamos, a mi madre ni intento siquiera convencerla de que eso no es así. Simplemente el hombre, por lo que yo creo, es un animal que necesita creer en algo superior.
Tú a una persona le dices que lo que hay crece, nace, te reproduces y muere, y seguramente esa persona dirá, ¿qué hago yo en esta vida? Necesita creer que hay algo que despide su mundo, porque ese mundo no le gusta y necesita esa ilusión de decir, yo vivo por esto, porque quiero que el mundo sea mejor. Y de hecho pienso que esa idea es lo que nos ha hecho llegar a evolucionar y seguir ahí y hasta ahora. Si tú estás en una cueva y dices, voy a salir fuera, me van a cazar, me van a comer, hoy no voy a comer, caemos en no querer seguir evolucionando. Mira, yo ahora sí creo que te entendió el argumento. Yo no estoy de acuerdo. A ver, yo te lo respeto y aparte me parece bien el esfuerzo de intentar racionalizarlo. Has dicho varias cosas con las que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, has dicho que si una persona claramente le decimos que Dios no existe, que la religión es falsa o que algo de esto, pues que ya no tendría sentido su vida y que entonces podría pensar que para qué vivir o algo así, ¿no? Más o menos. Es el hombre de las cavernas. Llega de un sol, sale la luz y no la acecha. Por la noche le venían a cazar, se escondía en la cueva, ya salía el sol, los depredadores se escondían y él podía seguir a cazar. Dice, no, el dios sol nos protege y nos asiste. Si tú a esa persona le dices que realmente no existe ese dios que no le va a proteger y que está a merced de los elementos, seguramente está más difícil sobrevivir que si le dices que hay un dios que le protege, que si hace un sacrificio le va a ayudar. Mira, en la novela de Unamuno, de San Manuel Bueno Mártir, el protagonista se plantea el mismo dilema, ¿no? De si bueno, a lo mejor la destripo la novela, pero os cuento el argumento. El argumento es un sacerdote que no cree en Dios, pero que no sabe si decirlo a su parroquia, ¿vale? Y que él se plantea el dilema de, yo no creo, he descubierto que Dios no existe, pero ¿qué hago? Le digo a la gente de mi parroquia que Dios no existe y la fe que les mueve y que les llena, que les hace felices, ahora le digo que no. Entonces, el dilema ahí, vamos a ver, es el dilema de que ¿qué es más importante? Si la verdad empírica, la verdad científica, o, digamos, una mentira piadosa. Yo te pondría el ejemplo, en el caso del hombre de las cavernas, ¿vale? Es lógico que el hombre de las cavernas piense eso. Ahora bien, hoy en día ya no estamos en las cavernas. Te pongo otro ejemplo, un niño pequeño, ¿hay que decirle que los Reyes Magos no existen? Pues yo creo que no. O sea, los Reyes Magos para el niño pequeño tienen que existir, el niño pequeño tiene que disfrutarlo y estar esperando la noche de que le traen los regalos y tal. Ahora, lo que no puede ser es que el niño tenga 20 años y siga esperando. Ahora bien, con esto lo que te quiero decir es que las personas, es verdad que hemos evolucionando, vamos creciendo y hoy en día, por lo menos, mira, ya no te voy a decir que es que hemos descubierto que Dios no existe o tal, sino que por lo menos sí que hay gente... es verdad que no. Bueno, lo que quiero decir que hay, es verdad que por lo menos no te voy a decir que es que la evolución cultural nos ha llevado a pensar que Dios no existe, pero sí por lo menos que hay gente que piensa que Dios no existe. Entonces yo no veo mal que a las personas creyentes conozcan también la opinión de los que no creen y que puedan dialogar, oye, y que cada uno... La religión forma parte de nuestra cultura, no puedes sacar la religión y ya de religionar No, claro, es que la ciencia no sustituye a la religión. Yo creo que la ciencia no sustituye a la religión, salvo cuando hay conflicto. Es algo cultural, que no haya mil cosas. Sí, pero no hay una razón suficiente para que no lo haya. Eso es lo que... Simplemente el bagaje que lleva un grupo de gente que ha ido acumulando esos conocimientos y no puedes quitarlos, porque dicen, esto ya no nos vale, estos antiguos no nos vale. Ya, pero yo pienso que hay ciertos conocimientos que es bueno que vayan progresando y cambiando, si no, no habría habido evolución en el conocimiento. Por ejemplo, durante siglos la tradición fue Aristóteles y tuvo que haber científicos que rechazaran la autoridad de Aristóteles para que la ciencia pudiera avanzar. Es decir, la tradición por la tradición para mí no es respetable, solo por ser tradición, si no seguiremos siendo esclavos y seguiremos teniendo cosas, oprimiendo a las mujeres. Se sigue estudiando Aristóteles. Pero hombre, pero los científicos no hacen ciencia pensando en Aristóteles, se estudia pero a nivel filosófico, a nivel de historia de la filosofía, pero no como propiamente. Que la religión yo no creo que ya desaparecer para siempre. Ahora bien, lo mismo que colocar la religión, en este caso católica, al lado de Zeus y decir, tiene el mismo valor. No es que no exista, en el sentido de que hubo un tiempo que existió, pero su valor... Tomás, tampoco me gustaría que fuera un diálogo uno a uno. Digo, por si hay gente que quiere... Aunque me parece interesantísimo el debate, pero por no monopolizar el...
Bueno, a ver si no va a haber nadie, ¿no? Vale, lo primero, muchas gracias por el espectáculo y tal, una charla muy interesante. Y ahora una pregunta compuesta. Si conoces, y si los conoces, ¿qué te parece Penn Jillette y su compañero Teller, la serie El Mentalista y la película El Ilusionista con Edward Norton? Vale, sí, lo conozco, las tres cosas que has dicho. En cuanto a Penn y Teller, pues me gustan bastante. He visto la temporada sexta de Bullshit. Me parece que está bastante bien. Es una cosa, yo no comparto todo lo que dicen Penn y Teller. No sé si todo el mundo sabe quién son Penn y Teller. No lo sabemos. Bueno, Penn y Teller son un dúo de magos y de humoristas. Tienen un programa de televisión en la televisión americana, se llama Bullshit, que traducido significaría gilipolleces. Y lo que hacen es que toman un tema, como puede ser la homeopatía, no sé qué, y bueno, pues con humor, con sarcasmo, con un lenguaje soez y con un estilo tipo surpar, padre de familia en el sentido del lenguaje y de la forma de tal, parece que ridiculizan al mismo tiempo que exponen argumentos razonables y científicos de por qué la superstición de en ese momento lo consideran tal. Te digo que me gustan algunas cosas y otras no, ¿vale? Yo no estoy totalmente de acuerdo con Penn y Teller. Penn y Teller tiene una filosofía política libertariana, no libertaria, libertariana, lo que se conoce como el anarquismo de derechas, y yo no estoy de acuerdo como personalmente no estoy de acuerdo con algunas cosas políticas, las que tienen a nivel de la política y tal, pero a nivel de lo que critican de pseudociencia sí que estoy, cuando critican la medicina New Age o cuando critican otras cosas, pues a mí personalmente me gusta, me resulta gracioso, me resulta edificante, y aunque no comparta todo lo que dicen, porque también en el mundo escéptico hay variedad, no estamos todos de acuerdo en todo. Sería bueno que fuéramos una secta escéptica y tuviéramos dogmas ahí todos iguales. Entonces, Penn y Teller sí me gusta. Me has preguntado, la serie Mentalista. La serie Mentalista a mí personalmente sí que me gusta, aunque también a veces un poco repetitiva la serie, pero bueno, me gusta. Es verdad que a veces hace incluso juegos de mentalismo auténticos durante la serie, y vamos, lo que hace está bastante bien, porque además refleja el protagonista es un antiguo estafador que hacía de psíquico porque su padre de pequeño le enseñó el mundo del espectáculo. Él va estafando a la gente y precisamente pues se mete en camisa de 11 varas, se pone a hablar del asesino que es Eric el Rojo, y luego el asesino mata a su mujer y a su hija para decirle: si de verdad fueras adivino hubieras sabido que las iba a matar. Entonces él rechaza estafar a la gente y se dedica a ayudar a la policía para descubrir asesinos, no con los poderes mentales, porque él reconoce que no tiene, y de hecho se dedica a perseguir a farsantes, pero sí que utiliza lo que él sabe del mentalismo pues para la serie, para la ficción y para lo que hay. Y a mí personalmente sí que me gusta. Y en cuanto a la película del ilusionista, a mí me gustó muchísimo. Me gusta muchísimo porque creo que refleja lo que era el mundo de la magia de aquella época, que está ambientada en el siglo XIX, si no me equivoco. Y me parece que refleja bien cómo, por ejemplo, el espiritismo en la época era parte de los espectáculos de magia. Es decir, los magos hacían espectáculos de espiritismo. Los hermanos Davenport, por ejemplo, hacían su número de la cabina espiritista, en la cual, bueno, pues ponían una cabina con una tela, ponían un instrumento de música y uno se metía atado y sin embargo sonaban los instrumentos, ¿no? Y en aquella época había gente que pensaba que los espíritus de verdad iban allí a tocar los instrumentos. Hoy en día se sigue haciendo el espectáculo a cabina espiritista, pero claro, nadie dice que realmente es un espíritu, se entiende que es un espectáculo de magia, y los que lo hacen, y lo hacen bastante bien, ¿no? Entonces sí, las tres cosas que han dicho me gustan, a mí personalmente, me gustan bastante. Pues ya. No, yo soplo todo. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Andrés, ha estado muy bien. Sé que ha habido gente con preguntas que se ha quedado sin poder hacerlas. Ya se ha pasado la hora, se siente. Pero como siempre, nos vamos a quedar a cenar unos cuantos. Somos muchísimos. Que levanten la mano los que se van a quedar a cenar. ¿No? Inabordable. Venga, valiente. Levántate y cuenta, Chema. Que levanten la mano los que se quedan a cenar. Ah, bueno, pocos. Bueno, yo no veo muchos. 2 millones. Vale, pues hacemos lo de los otros sitios, nos movemos un poco de aquí para poder apañar las mesas. Creo que esta vez somos nosotros mismos los que nos las podemos apañar.
Igual hay sitio para hacer una super mesa o un par de mesas grandes, como os guste más. Y el próximo mes, otro. ¿Algo más tengo que decir? Bueno, pues sí, eso. Último aplauso a Andrés, que ha sido un artista. Muchísimas gracias, me ha gustado muchísimo, sobre todo el debate posterior. Y nada, que estamos aquí, si después me queréis preguntar cualquier cosa, pues me abordáis. Y muchísimas gracias a todos.